Buenos días, alumnos de tercero secundaria, ¿qué tal? Muy buenos días, una semana más del curso ¿de qué, Albertito? Dime, Albertito. De economía. Economía, y el tema de hoy es, ¿cuál? Dinero, ¿dinero qué? Dos, dinero dos, muy bien. Entonces, esta semana vamos a tratar sobre los problemas monetarios. La semana pasada habíamos hablado sobre la definición de dinero, funciones del dinero, habíamos hablado de las características del dinero, pero esta semana hablaremos sobre los problemas monetarios. Muy bien, listo, toma apuntes para la ficha, ya sabes, ¿ah? La ficha tiene que desarrollar hoy, semana 35, la ficha, muy bien, así es que vamos a recordar, Albertito, vamos a recordar, por ejemplo, valor del dinero se divide en dos, ¿te acuerdas, no? Valor extrínseco y valor intrínseco. Muy bien. El valor adquisitivo es el valor extrínseco y el valor real, lo que vale la moneda, es el valor intrínseco. El valor legal es lo que el Banco Central da a la moneda, en el caso, la numeración o la denominación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá un billete, ¿cuánto es? 5 millones. 5 millones, no 5 millones de intis. Es la denominación. ¿Quién da la denominación? Ahí está, el Banco Central de Reserva. Claro, 5 millones, ¿no? Como, por ejemplo, otra mi monedita por acá, uy, se lleva, acá está. Por ejemplo, ¿esto cuánto vale? 10 céntimos, ¿no? Muy bien, entonces, ese es el valor legal. ¿Quién da el valor legal? ¿Quién es? El Banco Central de Reservas del Perú. Muy bien, ahí está. 3 puntos más. El Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien. Profesor, ¿y el valor adquisitivo dónde es? Te pongo ahí. En el mercado, ¿no? Profe, ¿y el valor real? El valor real es el material que está hecho la moneda. Muy bien, la moneda, por supuesto, ¿no? Muy bien. Ya, esto hemos hecho ya. La semana pasada hemos hablado de las funciones del dinero, lo sabes muy bien. Las funciones, las características del dinero, la ley de Gresham. Esta semana hablaremos de qué? De la teoría cuantitativa del dinero y los problemas monetarios. Vamos. ¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero? Explica sobre la relación entre la cantidad del dinero en la economía y los movimientos en los niveles de precios. Sí. Es decir, por ejemplo, jóvenes, chicos, ustedes habrán tenido alguna vez esta forma de pensar. ¿Por qué hay pobreza? La pobreza. ¿Por qué hay pobreza, Albertito? ¿Qué le falta a los pobres? Dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a imprimir dinero y regalamos dinero a los pobres. O sea, a ver, usted pobre, le regalamos 20.000 soles. A él también, a todos, miles y miles de soles. ¿Eso qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir primero? Si te regalo plata, ¿qué sucede? Te regalo dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Claro, es un bono, sí, pero ¿qué vas a hacer con el dinero? Vas a comprar. Eso se llama, vas a aumentar la demanda agregada. Y cuando aumenta la demanda, la gente sale como loca a comprar. Voy a comprar mi televisor, voy a comprar mi mueble, voy a comprar ropa, todo. Pero ¿qué pasa con la capacidad productiva? ¿Qué pasa con los empresarios? Si no producen a la misma cantidad, con la cantidad de dinero que hay, entonces crea un problema. Eso se llama desequilibrios. Por lo tanto, cuando hablamos de la teoría cuantitativa del dinero, tenemos que hablar de una ecuación. Apunta en tu... ¿Cuál es? ¿Ecuación de qué? De Fisher. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Fisher? Acá está. Ahí está. Muy bien. M por V igual P ¿por qué? Q. Muy bien. Ahí está. Ecuación de Fisher, muy bien. Entonces, vamos, tenemos acá la ecuación de Fisher. Vamos a resaltar, ecuación de Fisher. Excelente. Ahora, vamos a ver cada punto. A ver,
Tenemos la M. La M, ahí está. La M. Vamos a apuntar cada uno. A ver, ¿qué es la M? Ah, ya. La M es la masa, ¿qué? Así es, monetaria. Significa la cantidad de dinero. Muy bien. Seguimos con V. Ahí está la V. Muy bien. ¿Qué es? La V es velocidad de qué? ¿Velocidad de qué? De circulación. Velocidad de circulación. Muy bien. Circulación. Perfecto. Ahí está. Tenemos, profe, la P. Ahí está. La P. ¿Qué significa P? Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Nivel de qué? Nivel de P. ¿De qué P? Vamos. Precios. ¿Y Q? ¿Qué es Q? Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Qué es Q? Es la... No, el nivel productivo. Ay, 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 perfecto, nivel productivo, muy bien, muy bien. Esta es la ecuación de Fisher. Significa, escucha, mira, escucha. Si la masa monetaria por la velocidad de circulación es igual al nivel de precios por la cantidad de producto, se da un equilibrio de mercado, un equilibrio del dinero, y por consiguiente la moneda no se va a devaluar. Muy bien, no se va a devaluar. Entonces las economías actuales buscan la forma que la moneda no se devalúe. Pero cuando se devalúa la moneda, viene un problema. ¿Y cuál es el problema cuando la moneda se devalúa? Entonces, ¿cuál sería? Cuando la moneda se devalúa, ¿se llama qué? Se llama inflación. Es un proceso inflacionario. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la inflación? Ya. La inflación es el incremento de los precios, ya, el incremento de los precios de la canasta básica de consumo. Es el incremento que se da en forma ascendente y permanente. ¿Ah? No es que si mañana sube el pollo y después baja el pollo, no, eso no estamos hablando de una inflación propiamente dicha. Inflación es, por ejemplo, mire, el pollo, 8 soles el kilo, luego 9 soles, luego 10 soles, luego 15 soles, luego 20 soles, luego 30 soles, luego 50 soles el kilo. El kilo, ¿ah? O sea, ahí estamos hablando de un proceso inflacionario. Lo que pasa es que inflación siempre va a haber. Siempre va a haber inflación. Pero hay, según su porcentaje, la inflación es que no se siente en el nivel económico. Pero cuando hablamos de una inflación persistente, ahí sí estamos hablando de un proceso inflacionario, que es muy diferente a una inflación que conocemos comúnmente. Muy bien, entonces la inflación es el proceso de incremento de los precios. Ahora, la inflación en el Perú, la inflación, ¿quién lo registra? Ah, ya, ¿quién lo registra en el Perú? Pues lo registra una entidad pública llamada así, INEI. ¿Qué es INEI? Díganlo, jóvenes. Instituto, escucha, Nacional de Estadística e Informática. Muy bien. Ahora, la inflación, ¿por qué ocurre? Primero ocurre cuando así es, Albertito, la falta de producción. Una pregunta, profesor. Dime, a ver, ¿cuál es? ¿La inflación es lo mismo que la luz suba a 1000 soles? Claro, cuando la inflación de los precios suben a más precio, significa que estamos hablando de un proceso inflacionario. ¿Y si bajara un si bajara sería un proceso que deflacionario. La deflación. Muy bien, entonces vamos acá. A ver, excesivo emisión de dinero. ¿Qué más? La especulación de precios. ¿Qué más? La sobredemanda. Entonces, estas son las principales causas de la inflación. Ahora, cuando hablamos sobre demanda, se habla cuando la demanda supera a la producción. O sea, hay mucha gente que quiere comprar. Mucha gente, ¿no? Muchas personas quieren comprar. Muy bien. Ahora, joven, miren, vamos a ver los tipos de inflación.
tenemos la inflación por costos, que es el aumento del precio. Ojo, el aumento del precio, vamos a ver acá, el aumento del precio de las materias primas, ¿ya? Las materias primas, o sea, los productos que se permiten elaborar, digamos, bienes y servicios, se eleva. Entonces, ese incremento o elevación va a transferirse al precio final, ¿no? Al precio final. ¿Qué más, profesor? La inflación importada. La inflación importada es cuando el nivel de precios es de otros países, ¿no? Cuando en otros países suben los productos y ese país le vende al Perú, pues le va a vender productos, digamos, de altos precios, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, profesor? La inflación por demanda. La inflación por demanda, también llamado sobredemanda, es cuando la demanda supera a la cantidad ofertada. O sea, pues repito, cuando la gente quiere comprar más de lo que las empresas producen. Eso originando una escasez y por consiguiente una elevación de los precios. Muy bien, muy bien. Profe, ¿qué más? La inflación por expectativas. Esto lo llaman también la especulación. Cuando la gente escucha por ahí en las noticias diciendo, oye, va a subir el precio del arroz, va a subir el precio del azúcar, va a subir el precio de tal producto, hay que comprar más y más y más. Sí, hay que comprar. Entonces, eso significa especulación. Profe, pero acá es otro tipo. Ya, esto se llama deflación. Escucha, la deflación es cuando los precios comienzan a bajar. Repito, la deflación. Los precios, ¿qué pasa? Que una entrada, así es. Su precio normal bajaría a un Claro, céntimo. bajaría, digamos, si está un sol, bajaría 90 céntimos. Claro, está relacionado. Ya puede ser cuando no hay demanda, una deflación. Muy bien, entonces, tenemos ahora la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es el proceso cuando se presenta una inflación más una recesión, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien, tenemos inflación por costos, importada, demanda, expectativa, deflación y estanflación. Te pregunto en la ficha, ¿qué es una estanflación? Ahí está. Una inflación más una recesión. Profe, ¿qué es una recesión? Ya, una recesión cuando las empresas no están produciendo como debería ser, ¿no? No están produciendo. Muy bien, seguimos acá. A ver, forma de inflación. Pero antes, jóvenes, tenemos que saber que acá son por porcentajes. 10%, 1000 y 10.000%. Años. Este es Perú, este es caso Perú. Esto es Perú, nuestro país, Perú, ¿ya? Del año 1980 hasta el año 2020. ¿Cuántos años son, Albertito? 40 años. 40 años. ¿Cómo ha ido el proceso inflacionario en este país? Y con eso... ¿Por qué no está en 2021? Es que todavía estamos viviendo 2021, pues, Albertito. Falta todavía octubre, noviembre y diciembre, no sabemos todavía. Pero sí podemos decir que la inflación actualmente ya está llegando al 5%. 5%, ¿ya? Ahí te he explicado por qué. Pero falta ya 3 meses. Puede que baje, o puede que suba, o se mantenga así. Pero también, ¿por qué no sabemos la inflación del 2021? ¿Por qué? Porque todavía no acaba el año 2021. Muy bien. Recién en enero o febrero del siguiente año se sabrá pues cuánto fue la tasa de inflación en el Perú en el año 2021. Entonces, por eso que solamente he puesto el 2020. Muy bien, ahora jóvenes. Primero, vamos a saber qué cosa es una inflación galopante, una hiperinflación, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la cantidad. A ver, bien. Cuando hablamos de una inflación moderada, se habla que esta inflación es de 0 a 10%.
de 0 a 10% se llama inflación moderada. ¿Ya? Cuando hablamos de una inflación galopante, se habla de ¿cuánto? De una inflación de 10 a 1000%. ¿Eso qué pasa en Argentina? Así es, esto es Argentina. Muy bien, Albertito. Esto es Argentina. Y la inflación cuando es mayor de 1000%, ¿cómo se llama? En Venezuela, pero ahora se está reduciendo. Así es. Esto se llama hiperinflación. Muy bien, Albertito. Pero en el caso peruano, ¿ya? En el caso peruano, vamos a saber qué cosa es cada tipo de inflación. Muy bien. Vamos primero por uno. A ver. La moderada. La moderada se habla cuando esta inflación, los precios que son precios estables. La moneda, ojo, la moneda, o sea, nuestra moneda, la moneda es fuerte. Cuando digo jóvenes, entre comillas, fuerte significa que esa moneda no está perdiendo valor, no se está devaluando, es muy fuerte. El sol estaba en este nivel hasta hace meses. El sol era considerado la moneda más fuerte ¿de qué país? De Perú, pues, de Latinoamérica. De Latinoamérica. Así es. Ahora, ¿qué sucede aquí? El problema es cuando la inflación comienza a subir. Miren, 10% sube, llega a este nivel, de 10 a 1000. De 10 a 1000, ¿qué estamos hablando? Inflación galopante. Acá se da cuando los precios, ¿qué pasa con los precios? Los precios se duplican, ¿ya? La moneda se devalúa, moneda devaluada, ¿ya? Devaluada. Acá estamos hablando de una moneda, mira Albertito. Entonces, tu papá utilizaba esta moneda, que es 1000 soles oro. 1000 soles oro, o sea, esto significaba el valor de un inti, 1000 soles oro. Ay. ¿Con esto qué comprabas? Pues comprabas 1 kilo de arroz. Con 1000 soles de oro comprabas 1 kilo de arroz. Entonces, eso de ahí, ¿qué significa? La inflación galopante. O sea, los precios están ¿qué? Dime, Albertito, están subiendo. Los precios están subiendo. Vamos a poner la crucita así. Los precios, ¿qué pasa? Suben cada día. Los precios, jóvenes. Ahora, cuando llega ya, pasan el 1000%, ya estamos hablando de inflación, ¿qué? De una hiperinflación. Mira, esto llegó al Perú en el año 1990. ¿Cuánto es, Albertito? Dime, ¿cuánto es la inflación? 7.649%. Esto es el pico más alto que hay. 7.649% la inflación en la historia del Perú. Es lo más alto que ha llegado nuestro país. Mira, fíjate, actualmente ¿cuánto es? Actualmente la inflación es de ¿cuánto? Ahí está, 2.1%. 2.1% es la inflación. O sea, 2. ¿Acá cuánto es? 7.000. Entonces ahí, joven y señorita que me está escuchando ahorita, estamos hablando de ¿qué? De que los precios se manejaban ¿qué? En esta moneda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? Ahí está. Inti. 5 millones de intis. 5 millones. Mira, fíjate, esto es típico de la hiperinflación. Hablamos de ¿qué? De intis, millones de intis. Ahora, esos millones de intis representa pues la economía en declive, desastre. Entonces, ¿qué es una hiperinflación? Cuando los precios suben cada día. Ojo, los precios aquí los precios suben cada día, hijo, hija, cada día. Entonces aquí, Albertito, ¿vas a confiar en este billete? No lo quemaría. Creo que no lo aceptarías. Entonces, ¿qué aceptarías tú? Si eres negociante, ¿qué aceptarías? Los intis. Ya no vale, pues, hijo.
¿Soles o dólares? Dólares. Dólares. Entonces acá la economía, muy bien, la economía se dolariza, ¿no? Así es. Entonces, profe, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Hubo el cambio de modelo económico. Hubo el cambio de modelo económico y la economía se comenzó a estabilizar. Entonces, ¿qué pasó? Los precios comenzaron a bajar y a... ¿Qué cosa? Mira, ¿qué pasó acá? Desde el año 1997, pongo acá, 1997, la inflación en Perú, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasó con la inflación en el Perú? A ver acá. Se estabilizó. Así es, se estabilizó. Tal. Han pasado más de casi 24 años y la inflación está estabilizada. Esto es lo que ha pasado en el Perú desde el año 80 hasta el 20. Fíjese, converse con sus papás, converse con tu abuelito o tu abuelita. Dilo, ¿cómo era la época del año 80? ¿Cómo eran los precios? ¿Cómo era la inflación, la hiperinflación? Muy bien, chicos, sabiendo que la tasa de inflación es altísima, las inflaciones tampoco no son negativas. Hay inflaciones que también permiten reactivar la economía. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de inflaciones? Se llama así, escuchen, miren, se llama un tipo de inflación llamado reflación. Ya, apunten ustedes ahí en la ficha, reflación. ¿Y qué es la reflación? Es una inflación provocada por el gobierno. O sea, el gobierno sube los precios. El gobierno es el que sube los precios. Entonces, eso se va a significar en cosa, la curva de Phillips. ¿Y qué es la curva de Phillips? La relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Vamos a ver acá. Acá pongo porcentaje. Ya, mira, porcentaje de qué? De inflación. ¿Ya? Y acá pongo porcentaje de qué? Porcentaje de qué? Desempleo, muy bien. ¿Qué significa? Mira, Bertito. Cuando la inflación aumenta, la tasa de desempleo disminuye. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Fíjate, mira. ¿Te acuerdas en el tema de oferta? ¿Sí o no? Sí. Cuando el precio de los productos sube, el ofertante o el productor produce más, porque le motiva a producir. Si tú eres ofertante y ves que los productos que tú produces están incrementando sus precios, también usted produce más. Y si produce más, ¿qué va a contratar? Albertito, tienes tu empresa, tiene más producción, ¿qué contratas? ¿Más trabajadores o menos trabajadores? Más trabajadores. Y si contrato más trabajadores, claro, si contrato más trabajadores, el desempleo disminuye. O sea, si la inflación sube, ¿ya? ¿Baja qué? El desempleo. Pero ¿qué pasa si que la inflación disminuye? Los empresarios ya no van a producir porque no les conviene, no hay venta, los precios siguen igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aumenta qué? El desempleo. Por lo tanto, si baja la inflación, disminuye el empleo. ¿Eso qué sigue? Desempleo. Entonces, ahí está. Eso es la curva de Phillips. El desempleo y la inflación es inversamente proporcional. Muy bien, nos vemos, chicos. Hasta la siguiente semana. Hagan la ficha, no se vayan a olvidar. Hagan la ficha, nos vemos. Cuídense, chao.